Movimientos simultáneos que se dan en este mes de julio, iniciando el séptimo mes del 2026, no solo con lo que fue el día lunes, la luna llena en Capricornio, sino que también ayer 30 nos invita Júpiter en Leo y claramente la antesala que se le hace a Mercurio, que es uno de los planetas con los que logramos traducir, hablar. De manera cotidiana nos encontramos mucho a Mercurio, incluso con nosotros mismos, desde que empezamos el día. Empezamos a hablar con una idea y a tener algo en mente. La gran fama que tiene Mercurio retrógrado ahora en Cáncer, pues quisimos darnos este espacio. Ustedes ya conocen a Rafael, al tocayo Aragón, para darle de una u otra manera como la idea a qué nos puede traer esto, ¿no? Rafa, qué rico que estemos aquí hoy miércoles, además miércoles de Mercurio, muy retrógrado, muy cambiante, porque teníamos una fecha de hacerlo y se me olvidó, borré casé por completo acerca de la hora que teníamos. Y vea, haciéndole propaganda aquí a este Mercurio. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Javier, qué gusto volvernos a ver, muy contento de estar nuevamente en tu espacio y qué interesante porque el programa que hicimos juntos anteriormente fue sobre la luna nueva en Géminis y ahora vamos a estar hablando, tocayo querido, sobre este Mercurio retrógrado, ¿sí? Que recordemos que comenzó a retrogradar este mismo lunes, es decir, anteayer, a la par que Júpiter se ingresó en Leo, que si bien esto fue el martes, pero bueno, casi que en simultáneo se estuvieron dando las dos. Sí, fue el 29, sí, el día 29, para ser más exactos. Entonces, bueno, recordemos que este Mercurio que retrograda 3 veces al año, este 2026, se dio ya en un elemento de agua, se dará en agua como es cáncer y se volverá a dar ya más hacia fines de año para el mes de octubre aproximadamente en Escorpio, ya más adelante. Bueno, Rafa, este tema, yo siento que este mes de julio trae junto con revuelto. Casi 4 aspectos astrológicos empezando la semana, cambio de mes, recibimos solsticio de verano, bueno, allá de invierno, y Mercurio que nos está haciendo como la cuna y al mismo tiempo la despedida de lo que fue Júpiter en Cáncer, una zona que es tan compleja, tocar la raíz, tocar el tema cáncer de nosotros, de la vida de cualquier persona, entrar en esos lugares donde a veces ni nosotros mismos queremos entrar. Yo creo que ahí nos invita, pues hay que mirar 2 signos, ¿no? Porque nos invita mucho la energía geminiana, que está muy conectada con, Mercurio, y de otra parte la energía de Virgo. Casi que estas retrogradaciones, cuando se dan en signos de agua, pues nos invita obligatoriamente a sumergirnos en temas que no son tan cómodos. Los temas emocionales no son fáciles. Prueba de ello, pues es algo que no podemos controlar. Imagínate cómo decirle a una persona, pues de poderse decir, se le puede decir, controle sus emociones, pero realmente ¿dónde está el curso, el taller, el diplomado? ¿Dónde está la carrera o la psicología o la astrología que me permita controlar la zona cáncer? Entrar a controlar el mundo emocional, que quizás es un título muy ambicioso de como seres humanos. No descartaría yo, siempre lo digo, que a futuro, el hombre del futuro, para unos 100, 200 años, desarrollemos una tecnología con ese Mercurio y con este Urano en Géminis, que por cierto ahora va a estar muy movido con Marte. Y a lo mejor desarrollemos, Rafa, un tipo de tecnología microcelular, nanotecnología, alguna vaina así bien, bien uraniana, que nos permita llegar a mínimamente poder controlar nuestras propias sustancias químicas. De eso creo que abre Mercurio en Cáncer, pero igual, como las emociones no se controlan en Cáncer, bueno, ni en ningún signo de agua, de todas formas hay que darle voz. De todas maneras hay que darle una conexión con la parte de la comprensión, del entendimiento. ¿Qué opinas tú como para abrir por ahí? Mira, Javier, yo este Mercurio retrógrado a la par que otros movimientos astrólogos, la veo con una corriente filosófica. Ya. Una corriente filosófica que nace por fines de 1800 de la mano del filósofo Nietzsche, que este concepto es amor fati. Es un concepto muy complejo que invito a que la gente lo investigue, amor fati, pero ¿por qué lo encuadro con Mercurio retrógrado? Un poco el amor fati nos dice, si tendrías que volver a vivir tu vida
de vuelta una y mil veces, ¿lo harías? Quizás la respuesta simple e instantánea es sí, pero planteado de una manera simplista uno diría que sí, pero esto conlleva otras cosas. Y ahora me enfoco en el Mercurio retro. Si tú, no te lo pregunto a ti, es una pregunta que nos hacemos a todos, las cosas que dijiste, sin importar si estabas enojado, fuera de sí, en un día irritable, si era un acto fallido, si lo que habló fue tu inconsciente más profundo, te haces responsable y decís, lo dije porque así lo decidí yo y así fue, y lo volverías a repetir, es porque realmente sos libre. ¿Me explico a lo que voy? Sí, sí. Entonces eso nos confronta contra el abismo que siempre hablaba Nietzsche, de que este Mercurio retrógrado nos dice, nos haremos cargo de las palabras que dijimos en el pasado sin importar en el estado en que uno estaba, si, vuelvo a decir, si uno estaba irritable, sin importar, acá no hay excusa alguna. Las palabras que uno quisiera en teoría cambiar, como también las constructivas, ¿Eh? como también las positivas, como también las palabras de aliento y demás. Y fíjate que acá aparece otro tema que es el tema del perdón. Ante esto, ante este concepto de amor fati, que es abrazar el pasado para abrazar el destino, a esa persona la cual utilizamos esas palabras, si queremos reparar el vínculo, bienvenido sea para utilizar este Mercurio retrógrado. Pero si es disculparnos o pedir perdón simplemente para buscar la aprobación de esa persona, iría en contra del amor fati, porque simplemente sería una expiación de culpas. Sería sentirse bien con uno mismo. Llevado de un ejemplo extremo, ¿no? Me hace acordar muchas veces cuando haces entrevistas a personas que están presas, ¿no? En una cárcel luego de haber cometido un delito, que muchas veces se ve que no están arrepentidos hacia la familia de la víctima, además. En realidad están arrepentidos por la condena que recibieron. ¿Me explicó? Ya. Entonces, eso es una expiación de culpas más que otra cosa. Y eso a veces se nota a la distancia. Entonces, me parece, ¿por qué introduzco este tema filosófico? Porque este Mercurio retrógrado nos dice, ¿sos capaz de hacerte responsable de las palabras que dijiste? Y no es cuestión de investigar si fue un acto fallido, de hacerse demasiada psicología, ¿eh? ¿Sos capaz de hacerte responsable? ¿Y lo volverías a repetir? Es decir, si las circunstancias tuvieses otra vida y te ocurriesen, ahí es donde la respuesta nos confronta. Entonces me parece que la reflexión va un poco por ese lado, creo yo. Rafa, yo agarro desde la punta, voy a jalar desde la punta donde tú dijiste el tema de si tuviera que vivir, que eso es muy Mercurio retrógrado, empiezo a pensar, a analizar, si tuviera que volver a bajar a la tierra, vivir la infancia como fue, en la familia como fue, la ausencia de mamá, papá, como quiera que haya sido mi adolescencia, estoy dispuesto verdaderamente a lanzarme al ruedo y decir sí. Pues prueba de ello que ya lo hice, ya viví una experiencia egoica de esa manera, con esos faltantes, con esos detalles, y ahí vamos a encontrar un vacío, una duda, un Mercurio retrógrado en Cáncer. ¿Lo hago, no lo hago? Bueno, esto sí, pero esto no quisiera. Yo creo que esa que tú dijiste, esa frase, esa pregunta, respondería a muchas dudas o a muchas preguntas de si verdaderamente ya sané o si verdaderamente ya hice todos los procesos que hice realmente tienen sentido o no. Ujú. Porque incluso en la psicología lo utilizamos y cuando la respuesta es, pasa muchas veces que la persona dice, lo que menos quiero, Rafa, es todo lo contrario. Uy, no, a mí ni me recuerde mi niñez. Yo no quisiera volver a mi niñez, pero al mismo tiempo han venido haciendo todo un proceso de sanación, todo un proceso psicológico, terapéutico, constelaciones, pero sigo sin abrirme todavía a que eso fue. Distinto a cuando ya hemos hecho un proceso de aceptación, de integración, donde digo, pues claro, es más, lo más cercano a poder vivir una niñez, pues es la última encarnación y la última niñez que tuve. Es lo más cercano de volverla a repetir y la siento tan mía que estoy por el contrario dispuesto a decir sí. Entendí cada parte de esa experiencia, que no me queda duda, que si hay que volverla a vivir, es más, ya sé cuál es el camino, ya sé cuál es todo el proceso y por dónde, por qué esquina salgo y cómo le doy la vuelta a esto que fue tan doloroso. Exacto, es una pregunta que quizá hasta tampoco tenga una respuesta definitiva, ¿se entiende?
sino que Mm, quizá, bueno, es un poco para indagar en una situación. A mí en lo personal, si me preguntan, diría que no, sinceramente. No tengo ningún problema en decirlo. ¿Pero por qué? Porque es una pregunta que confronta también, sobre todo con un Mercurio retro, a las cosas que uno dijo. Me centro en la comunicación, ¿sí? Si bien el concepto abarca situaciones externas que uno no decidió y demás, estamos hablando de la comunicación, mm. ¿sí? Entonces, uno es capaz de, a ver, de sostener y decir, bueno, lo dije porque así lo decidí, sin importar que me desperté con el pie izquierdo de mañana y de mal genio. Y no es que, y sí, porque se acabaron las excusas ahí. ¿Me explico Ya. con este concepto? Entonces me parece que tiene que ver un poco con eso y tiene que ver con el tema de la expiación de culpas, de que si hay que pedir una disculpa es de qué lugar se hace. Si es para reparar un vínculo, bienvenido sea. Si es para uno sentir la aprobación del otro, y ahí estamos queriendo quizá justamente no ser libres desde ese punto de vista. Ahora, recordemos que también un Mercurio retro nos hace aprender de ciertas situaciones a nivel comunicacional para no repetirlas. De eso se trata. No es cuestión de escabullar en el pasado para torturarse y decir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije aquello? Porque como siempre digo, con el diario del lunes, una vez que pasaron los hechos, todos sabemos cómo hubiésemos procedido en el pasado, ¿sí? Pero se trata de poder tener un poco esa referencia del pasado a nivel comunicacional o a nivel relacional, porque las relaciones se basan en la comunicación, para no volver a repetir una circunstancia, como un aprendizaje, por eso es una revisión hacia adentro. ¿Sí? Entonces me parece que un poco esta semilla que nos trae este Mercurio retrógrado, se trata un poco de eso, de poder hacer una discriminación. Vos fíjate que el discriminar es una palabra muy canceriana, que es separar lo que se incluye y lo que se excluye, ¿sí? Lo que se incluye es aquello que queremos seguir repitiendo para nutrir. Mm. Las palabras que yo habré dicho en el pasado, que fueron nutritivas para mí o para un otro, las puedo seguir repitiendo porque nutren. Ahora puedo excluir aquellas, ¿sí? Que no fueron necesarias. Ahora cuidado con cómo excluimos, porque fíjate, Javier, que en el zodíaco todo lo que cáncer excluye, luego aparece Escorpio en la fase número 8 para recuperarlo. Por eso si lo excluimos que sea de una forma consciente, no reprimiendo. Si reprimimos, ahí Escorpio va a buscar en lo oculto. ¿Me explicó? Este tema de lo que se va, de lo que no se procesa y de lo que vamos consumiendo, tiene un sentido, que vamos consumiendo en cáncer con ese mercurio, vamos absorbiendo unos temas que después vamos, la palabra es esa, vamos a ensuciar, vamos a defecar en Escorpio en casa 8, vamos a sacar otro tema. Me gusta esta punta que traes de Mercurio retrogradando en Cáncer en el sentido del perdón. Cáncer es muy vincular frente a que las cosas sean estables, que las cosas sean compactas, homogéneas para todos. A veces las relaciones no son tan así. A veces los temas requieren de un tinte diferente. Como es tan aprendido de manera canceriana, de manera de raíz, lo que tú mencionabas acerca del perdón, ¿cómo voy a utilizar esa palabra y cómo finalmente logro entrar en un proceso de perdonarme a mí mismo las experiencias de lo que he vivido? Porque fíjate cómo se utiliza la palabra, tratando de Mercurio, la palabra o ese verbo perdonar, cómo muchas veces lo catapultamos hacia afuera, como sintiendo también la idea que es algo que me pertenece. Porque al mismo tiempo que voy soltándole al otro, le voy diciendo a la otra persona, que sí te perdono o no te perdono, creo que también es un tema de reevaluar, como por qué me coloco en este sitio, por qué me estoy colocando en un lugar donde se supone que yo debo entrar a perdonar al otro, desde dónde me ubico. Y bueno, y si estoy en ese ejercicio de perdonar al otro, también estoy ocupando al mismo tiempo la silla de víctima. Inconscientemente, cuando yo asumo la responsabilidad de que debo perdonar la otra parte, pues asumo de que hay un agresor y asumo de que hay un victimario, que hay una víctima, y dentro de ese proceso se supone que yo debo sacar, eximir o exhortar al otro de sus propios actos. Y siempre fíjate que incluso en las consultas psicológicas queda como ese cuncho, ese mosto de insatisfacción. Incluso pues yo perdoné o perdoné a mi mamá o perdoné a mi pareja o perdoné a tal cosa, pero no sé si lo hice o no de corazón, o no sé si me hace falta hacer algo
para llegar? Ay, la verdad no sé si sí lo hice bien o no lo hice bien, porque es que a veces sí siento que lo perdoné y a veces siento que no, a veces como que me da ira y como que me acuerdo, Mercurio retrógrado, me acuerdo de lo que pasó, Cáncer, y como que algo dentro de mí vuelve y se activa, o me hace falta hacer algo en relación a eso. Hay como una cierta desventaja en el momento que voy entrando o manoseando, porque es que hay que decirlo también, se ha venido manoseando de manera social, política, el tema perdonar, ¿no? Que es tan canceriano, que hay que hacerlo por mandato divino, hay que hacerlo para verse bien. Incluso con esto hay que hacerlo porque pudieras llegar a verte peor incluso que el agresor. O sea, más malo tú que no perdonas. Como no se, hay que hacerlo, hay que llegar a ese punto. O al punto tal de que el que no perdona, porque hay cosas que no son perdonables, es la verdad, ¿sí? Pasa que, a ver, hay una realidad, y Jesucristo nos puso la vara muy alta cuando dijo: "El Señor, perdónalos, no sabe lo que hacen", mientras lo estaban ajustando en la cruz. Y eso que yo soy cristiano, ¿eh? Pero Ah, puso la vara muy alta. Entonces pareciera como que todo, hasta en una tortura, es perdonable, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que hasta incluso un mensaje así puede llevar a que el que no perdone cosas que realmente no son perdonables, sienta culpa esa. por no estar a la altura de las circunstancias de un perdón. Y aparte otra cosa, Javier, hay que distinguir un perdón de unas disculpas. Una disculpa se hace por una situación pequeña, logística, etcétera. Perdón, estamos hablando de otro tipo de situaciones, ¿no? Exactamente. Esto que se va mucho más al fondo y esto que sí nos lleva a entrar en una reconciliación con nosotros mismos. Sobre todo es muy cuestionable si de pronto algunos de los que nos están viendo aquí en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, valdría la pena revisar con este Mercurio retrógrado por qué siento cáncer, la necesidad, Luna, de perdonar Mercurio al otro. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Para qué debo hacerlo? ¿Cómo me nutre eso? O sea, si hago ese acto con esta persona, o sea, ¿realmente debo hacerlo? Porque Mercurio también nos enseña, es el aprendizaje, que hay una cantidad de sucesos, coincido contigo, Rafa, en lo que dices, hay muchas cosas que estamos dándole la vuelta como las perdono y por eso se van 5, 10, 15, 20 años, pero hay una cantidad de eventos que sencillamente no son para perdonar. Son situaciones de comprensión y son situaciones de vida donde, por el contrario, lejos de entrar a mirar si el otro lo requiere o si nosotros somos los que estamos pidiendo, que también podemos caer en ese error de irnos creyendo que la solución es buscar el perdón del otro. Y para qué me nutre eso? Suponiendo que listo, le digo a la otra persona que me perdone, con Mercurio retrógrado en Cáncer, ¿cómo me nutre eso? O sea, ¿me hace sentir mejor persona? ¿Eso borra mis actos del pasado? ¿Realmente estoy yendo a la posición de mi actuar y estoy teniendo de decir, uy, sí, yo actué desde acá y si ya encontré desde dónde actué, requiero que el otro me lo diga y me lo verbalice para yo poder ser libre acerca de una situación emocional? Sí, Y qué importante también, Javier, distinguir de no caer en el pensamiento de blanco-negro, porque no quiere decir de que no perdonar equivale a venganza. eh, Porque claro, como seres humanos somos muy blanco-negro, muy binario. Es decir, bueno, está bien, como no perdono, entonces me tengo que vengar. Pero no, tampoco es eso, digamos. A ver, para ciertos casos existe la justicia, existen las acciones legales, existen ¿no? Los aparatos jurídicos. Perfecto. Ahora, ya para unas situaciones emocionales, ya que estamos hablando de un signo emocional, hay otras situaciones que requieren de un punto medio, que quizá todo tiene un contexto, depende de qué tipo de situación estemos hablando, ¿sí? Acá no estamos hablando de una situación puntual, pero hay veces que cosas que no son perdonables, pero que tampoco para vengarse. ¿Me explicó? Porque ahí es donde aparece el resentimiento de la víctima, que es el otro polo también, ¿sí? Cuando se actúa desde el resentimiento y hay una doble victimización y hasta incluso los platos rotos lo pagan personas que no tienen absolutamente nada que ver con lo sucedido. Es como que yo haya recibido algún tipo de maltrato de lo que fuese, entonces me quiero vengar, pero ya ni siquiera es con la persona que me lo hizo, ya es con terceros por el hecho de que, bueno, saco la parte ya más baja, ¿no?
De otra parte, esta que mencionamos, de otra parte es la toma de decisión, la toma de elección. Yo siento también, Rafa, que Mercurio retrógrado en Cáncer nos viene a enseñar que muchas cosas, si bien es cierto, no es para ser perdonadas, es para ser comprendidas y hacer uso de la elección, hacer uso de qué voy a elegir de ahora en adelante en esta situación. Por ejemplo, entre hermanos, entre cualquier relación que se pueda tener, cualquiera. ¿Y por qué no lo perdonas? Porque el perdón no soluciona nada. Pues es una palabra que está en medio de algo, no soluciona nada. Ahora elijo esto, elijo llevar este diálogo o llevar esta relación con cierto distanciamiento o elijo hacer esto. Eso resulta más nutritivo que decirle al otro si te perdono o no te perdono. Llámese pareja, llámese mamá, papá, porque fíjate este letrero tan grande, estoy tratando de perdonar a mi mamá. O sea, ¿cómo hace uno en la vida para tratar de perdonar a la mamá, para tratar de perdonar al papá? Estoy tratando de perdonar este abuso, o sea, ¿cómo tratas de perdonar al otro? Ahí es donde Mercurio en Cáncer nos pone a patinar. ¿Realmente se trata de eso? O sea, ¿realmente el fondo me va a sacar de ahí o me va a nutrir muchísimo más? ¿Qué voy a elegir yo con esta experiencia que tuve? ¿Y cómo me voy a administrar de ahora en adelante y cómo acomodo esto para mí? Esto sobre todo suena, y lo mencionamos mucho a relaciones cercanas porque es típico, siempre que Mercurio está en Cáncer, que empiece a mover estos temas o estos hilos familiares donde a veces se supone todo tiene que ser perfecto, la relación que tengo con mi mamá tiene que ser perfecta, la relación entre hermanos tiene que ser divina, tiene que ser bien puesta, y como que esto entredicho o a veces esto que no tiene, como que de dónde lo sacamos o cómo hacemos con este tipo de relaciones que yo creo que aquí también Mercurio nos enseña, Rafa, las diferencias, ¿no? Si hay un planeta que le encanta la dualidad, pues es Mercurio. Tanto en Virgo, si lo analizamos por casa 6, o tanto en Géminis, si lo analizamos por casa 3, es ser diverso, las distintas posibilidades que puedo llegar a darle una comprensión o un aprendizaje a algo que nosotros tenemos, ¿no? Sí, 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 no puedo estar más de acuerdo porque hasta incluso este planeta Mercurio que justamente lo que busca es absorber información, ¿sí? Mercurio absorbe información. También yo creo que esta retrogradación de Mercurio nos invita en líneas generales a qué tipo de información estamos absorbiendo. ¿No? Hablo ya en temas un poco más mundanos, desde la información que absorbemos del teléfono móvil, ya que estamos sobresaturados de información, qué tipo de información recibimos del entorno más cercano, cáncer, del entorno quizá hogareño, familiar. Nos está invitando también a recibir, perdón, a resignificar cómo hemos procesado la información de nuestra historia. También, cáncer es la historia en general, ¿sí? Quiero decir, incluimos a la familia porque es la base de la historia, se entiende, pero es la historia en general. Entonces me parece que también es cómo procesamos la información, ¿sí? Y es interesante porque hay que seguir mencionando de que el día 29 Mercurio hizo esa conjunción con el grado 29 de Júpiter en Cáncer, ¿sí? Si bien Júpiter ya ingresó en Leo, pero esa fue, si se quiere, la estocada final para ver cuál fue el propósito de todo el viaje de que se inició el 9 de junio del 2025, cuando Júpiter ingresó en Cáncer, ya que ahora estamos con un Júpiter en Leo y un poco lo que se viene a expandir es la identidad propia, antes lo que se expandía era la identidad de pertenencia, y estamos recién con el Júpiter en Leo, recién en los primeros graditos, estamos con la posibilidad de poder seguir evaluando qué procesos de nuestra historia queremos darle la vuelta para ir hacia adelante y construir esa identidad eh, propia más allá de la identidad de pertenencia. Porque volviendo al tema de los ancestros, de las familias y de la identidad que heredamos, muchas veces, a veces decimos al estar enojados con la familia, no quiero saber nada con mi familia ni nada con mi educación, pero posiblemente dentro de ese seno familiar se recibieron pautas de educación muy válidas, Mm. hasta de cómo cruzar la calle, hasta de cómo decir un muchas gracias a alguien, hasta temas de educación del día a día. ¿Me explico? Entonces poder decir, bueno,
Más sin embargo, hubo cosas que sí me sirven como herramientas, porque la educación, ¿qué es? Herramientas para validarse en la vida adulta, ni más ni menos. Entonces, posiblemente lo que sí podemos hacer es qué educación recibimos y qué mejor provecho le podemos sacar de ellas. ¿Qué aprendí de Mm, mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mi entorno? ¿Y cómo es que de eso puedo sacar algo positivo para manejarme en el mundo en que vivo hoy por hoy? mm. Ah, por Esa eso. esa es la entrada muy Júpiter en Leo, ¿no? Es como la parte esperanzadora de la historia, en que no siempre es tan temido ese Mercurio de que esté retrogradando. Y mira que ahora, más que estar trabajando en una información externa de si hay o no hay Internet, o de si esto funciona o se caen las redes o hay hacker, o todo esto está ocurriendo, pero a nivel químico, a nivel de sentir, a nivel también de no aguantarme mucho. Y lo que tú mencionabas ahora, como la energía está tan colectiva con el tema de Urano en Géminis, y tocamos Géminis porque de todas formas, todo lo que ocurra o todos los movimientos que haga Mercurio de una u otra manera van a tener ese tinte o esas características geminianas de cuál es la palabra que coloco, cuál es la palabra, la interpretación que le doy a esto que vivo. Y aquí le quiero sumar lo de este sábado, Rafa. 4 de julio, conjunción Marte-Urano en Géminis, que le da más valor a ese Mercurio de también querer vomitar todo y estar de pronto utilizando esa otra energía, porque la otra cara o la otra polaridad que tiene un Mercurio retrógrado en Cáncer es como vomitar todo en no asumo nada. Y todo esto que me ha pasado es de ustedes, es culpa suya, o del otro, de la familia, o de ustedes porque no me hicieron, o si esto hubiera sido de esta manera, o incluso vomitar, incluso yo no pedí nacer, yo no pedí que me trajeran. Este Mercurio retrógrado que le saca todo esto, como no me hago cargo de nada, no asumo nada, y lo he visto en terapia. Me imagino que a ti también te ha pasado en algún momento en alguna consulta de mi hijo me dijo esto, yo no pedí que lo trajera. Ahí quedan Claro. como cómo empezamos a agarrar los hilos de lo que no quiero asumir. A veces le atribuimos únicamente los temas de directrices y autoridad a los tránsitos de Saturno y de lo que esté haciendo y demás. Pero Mercurio también, fíjate cómo Mercurio nos va colocando una palabra, cómo una palabra puede llegar a ser un detonante, incluso de un trauma o de algo que yo no pueda expresar, y cómo también con Mercurio podemos, con una palabra que ubiquemos bien en nuestra cabeza, evitarnos una gran cantidad de desencadenamiento, donde se desencadenan una cantidad de emociones y de atores que me asfixia, que me ahogo, ¿qué hago con esto? Con estos secretos o con estos temas. Una simple cosa, hace poco tuve la oportunidad con alguien que me decía, ¿cómo me enoja que no me hayan contado? Y yo me acordaba con estos temas y trataba de ir más al fondo, pero ¿qué fue lo grave que pasó? ¿Qué fue? ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Cuál es el hecho que te tiene tan así? Dios, hasta con las mejillas rojas de la somatización. No, simplemente me ofende que no me hayan contado, que no me hayan dicho la verdad, que no me hayan dicho esto. A eso es un Mercurio retrógrado en Cáncer. No es lo grave que pasó, pero el hecho de que se haya ocultado o no se me haya dicho de tal o cual información, esto hace que se desencadene una ira y que se desencadene un tema y toda una película, Rafa. Que no te hayan hecho parte de, que no te hayan incluido. Mm, Por eso este Mercurio retro está interesante porque también nos viene a recordar las veces donde no nos hemos sentido parte de un grupo de pertenencia. Llámese familia, grupo de amigos, grupo de estudio, no importa, grupo de colegas, etcétera. ¿Sí? Y las veces que también nosotros hemos, por medio de palabras, sacado a alguien por fuera. ¿Sí? sí. Porque tú fíjate que en cáncer puede entrar en el bajo nivel de cáncer todo lo que tiene que ver con la discriminación. Mm, ¿Sí? los O rechazos. la parte gregaria, si se quiere, ¿sí? La sectorización o todo lo que tiene que ver con un grupo súper cerrado, ¿sí? De personas. Entonces, me parece que este ejemplo también un poco trae a colación de que con este Marte Urano del 4 de, se empieza a dar ahora el sábado, el 4 de julio, está la posibilidad, porque lo podemos tomar como una gran posibilidad de poder accionar con herramientas nuevas ante situaciones nuevas, porque recordemos que un Mercurio en Cáncer nos va a recordar situaciones del pasado, que también hay herramientas del pasado que pueden servir en el presente.
Todo depende del contexto, pero este Marte-Urano nos permite tener una suerte de as debajo de la manga, un comodín, como se quiera llamar. Es como utilizar una herramienta tecnológica nueva ante una situación nueva, ¿no? Un poco sería esa la metáfora. Pero por otro lado, de lo que recién decías, ¿no? De que el hecho de que todo esto, si no es procesado desde Mercurio en Cáncer, se pueda vomitar de una forma, desde un acto impulsivo, fuera de tiempo y espacio, ¿no? Es como que uno realiza un ataque marciano que aparte el mayor arma de Marte en Géminis, ¿cuál es? La palabra. Mm, Que salgan palabras como una lengua filosa, ¿no? Como un sable filoso. Y uraniano, que es completamente fuera de tiempo y espacio. Ahora, como la astrología no tiene ni buenos ni malos, no sabemos si esto puede salir desde una genialidad de que propongamos una idea para hacer un proyecto genial, que es un chispazo uraniano, o que venga de un acto de iniciativa un tanto más marciana de guerra, si se quiere, de guerra de palabras que inciten a, bueno, a un pleito, ¿no? claro, este tema de... Tú mencionabas, Rafa, antes de salir al aire, teníamos unos aspectos, creo que es uno de los más relevantes, que si mal no estoy, es el 13. Bueno, sí, el trece es la conjunción inferior de Mercurio con el Sol, ¿sí? Conjunción inferior es porque Mercurio está retrógrado. Cuando Mercurio conjunciona con el Sol es superior en caso que esté directo. Entonces, me parece que la carta del 13 de julio, el día 13 de julio, todo esto que estamos hablando es donde el sol le echa la luz de la conciencia, donde pasamos a hacerlo en nuestro diálogo mental, que en sí la conciencia es un poco cuando echamos claridad sobre nuestro diálogo mental, si se quiere. En palabras simples lo estoy diciendo. Yo creo que es el gran día y el gran momento de poder tener estos insights y echar claridad a todos estos procesos de retrogradación de Mercurio. Mercurio que nos pone con esa energía solar muy activos, muy despiertos también. Yo creo que la energía más importante que podemos tener en relación a un Mercurio retrógrado en Cáncer, con todo, aunando todo lo que se ha venido mencionando, son los espacios también de cómo genero unas ideas o un reciclaje a través de todo ese cuento, de toda mi historia, colocándole un título diferente a lo que vamos a empezar a presentar en nuestra vida. Siempre he aprovechado los Mercurios retrógrado para decir, bueno, de todo esto, ¿cómo me puedo dar cuenta? Cada uno nos podemos dar cuenta de cuál es este faltante, porque cáncer también muestra el faltante. Claro, Cáncer es una zona donde me nutrieron, pero me faltó. Me dieron, pero aguanté hambre. Estuvieron y me abrazaron, pero no fue suficiente. Me celebraron cumpleaños, pero tal día no fuiste al colegio. O sea, cáncer también tiene por las condiciones de las características crustáceas así, y por la luna, es el efecto carente. Fíjate cómo, pues vayamos al punto medular de lo que es Mercurio Cáncer, donde estudiamos a nivel psicológico las heridas de infancia. Entonces, podemos ver esas heridas de infancia como, fueron A, B, C y D, únicamente esas tres. Si utilizamos esas heridas de infancia, pues la gran mayoría de los seres humanos no calificamos para eso. Ahora bien, si tomamos a Mercurio en Cáncer como que las heridas de infancia son obligatoriamente este paso que por el simple hecho de ser infante ya se vivió carente, ya se pasó. O sea, el simple hecho de haber sido niños, Rafa, ya hay heridas de infancia. Me sentí abandonado cuando mamá me puso en la cama y fue un momentico a la cocina. Me pegué mi llorada, me pegué mi berreada, hice mi pataleta y sentí que mi mamá me abandonó. Y cuando llegó de la cocina pasaron a lo mejor 3 minutos y me alzó. Pero eso ya se quedó en la psique, en el inconsciente, y yo interpreté eso como un hecho aislado de un abandono terrible. Entonces, fíjate que es una zona tan susceptible. Cáncer es un tema donde lo comparaba hace poco con el umbral del dolor, como cuando el médico te está tocando, duele, duele, duele. Es que a algunos les duele, a algunos no. Entonces, de acuerdo al umbral del dolor, cáncer es como esa zona muy blanda donde cualquier cosita o cualquier detalle es fácil que nos lleve a la psique, a la infancia y automáticamente detone en mí. Es que, ¿sabes qué, Rafa? Eso que tú acabaste de hacer, me hiciste acordar de mi papá, me hiciste acordar de mi mamá, me hiciste acordar de cuando tenía 10 años.
así tal cual. Y ahorita que dijiste esto, me logró y me conecté y me llevó, que a veces nosotros miramos y decimos solo una palabra, pero basta una palabrita para que logre sacar toda una historia, un olor incluso, Rafa, también que Mercurio tiene que ver con los olores, tiene que ver con la capacidad de cómo nosotros plastificamos y entendemos la vida, ¿no? Lo blando, lo duro, de acuerdo a los sabores, las manos, la Tal cual, textura. cómo percibimos el entorno en general. Exacto. Exacto. Y otra cosa también que tiene que ver con el 13 de julio y con el Mercurio retrógrado, que también es revisar hasta qué punto, por ejemplo, hemos levantado sistemas de alerta o de alarma innecesarios. O por lo contrario, en qué momento no lo hemos hecho, depende de la situación. Pongo un ejemplo, es como que si yo viviese en un barrio residencial súper seguro, pero de repente por otros motivos de mi vida me empiezo a sentir internamente muy inseguro y empiezo a perimetrar mi casa, a poner sistemas de alerta, de alarma, cuando el lugar es seguro, ¿sí? Pero estoy como levantando un búnker, ¿sí? Y cuanto más las paredes más anchas son en cuanto a seguridad, es porque estoy generando un fantasma o un enemigo invisible más fuerte afuera. Entonces, es revisar los momentos en los cuales hemos como sobreexagerado el caparazón del cangrejo, que vendría a ser, o por lo contrario, los momentos en los cuales posiblemente cuando había estas, como se dicen ahora, estas red flags, estas banderas rojas, dijimos, bueno, no pasa nada, después veo cómo lo soluciono más adelante, y uno se ve quizá en una telaraña que después no puede salir, ¿sí? Entonces me parece que es importante. Y quiero destacar, Javier, un aspecto que se va a dar para el 13 de julio. Tú fíjate que Mercurio y el Sol van a estar en Cáncer, el dispositor es la Luna. La Luna va a estar dentro de un yod. La Luna va a estar en sextil a Venus en Virgo y ambos van a estar en quincuncio a Plutón en Acuario. Se va a estar Sí. formando un dedo de Dios. Eh, Entonces, qué interesante para que esta luna en cáncer del día 13 de julio pueda tener el balance de Venus en Virgo, de generar un inventario, bien a lo Virgo, de generar un inventario, de separar el trigo de la paja acerca de qué situaciones del pasado quiero repetir y cuáles no. Y Plutón hacer el proceso de transformación necesario. wow. O sea que este dedo que tú mencionaste ahorita va a estar va a estar muy activo también con el tema uraniano, con el tema de lo impredecible. También que va contando las líneas que a lo mejor con Mercurio retrógrado me voy haciendo una enciclopedia, me voy haciendo un libro creyendo que es la verdad y resulta que más adelante, cuando ya Mercurio esté en una fase más adelantada, resulta que van cambiando los papeles, que va siendo muy un movimiento inesperado, ¿no? Que a veces esa es la otra, con este Mercurio retro, acomodamos la historia o acomodamos las verdades o nuestras propias mentiras de manera tal que nos sirva o nos favorezca en el momento y ya después va cambiando, vamos teniendo como una idea distinta de que esto pasa mucho cuando dejamos que el tiempo pase y como que te acuerdas y a veces llega un punto en donde ya ni me acuerdo por qué fue semejante cosa o ya ni recuerdo bien qué fue lo que pasó, si me lo dijo, si le dije, no tengo ni idea, ya como que se ha hecho tanto que sé que pasó algo, sé que hay un algo, sé que hay una cicatriz de algo, pero ya el matiz del mercurio lo trabajé tanto que ya ni tengo idea cómo fue que se dieron esos hechos o qué fue lo que pasó bien en ese tema. Yo creo, Rafa, que dime, No, no, yo creo que este tránsito de julio empieza a ser tan marcado en tanto movimiento, es tanta la energía que se está moviendo al tiempo que incluso pues se ve, se expresa también en el colectivo, en el ambiente, de manera social. Creo que ahora más que nunca los signos de Géminis, por ejemplo, Acuario, este tema de que los transpersonales estén haciendo ahí como su geometría, como su bañera. Veía hace poco 4, ¿no? Urano en el grado 4 en conjunción ahora con Marte, Neptuno en el grado 4 de Aries, Plutón en el grado 4 de Acuario, Júpiter que se va adelantando al grado 4 que va a estar en Leo. Entonces empieza a hacerle como un cajón a todo lo que esté pasando y un Mercurio de fondo como de ñapa. A veces pareciera que el universo tuviera ya
o tiene ya el letrero, el ensayo, como un libro. Tú no te enteras porque hasta ahora lo estás empezando a leer, pero el libro ya está escrito. El libro ya está escrito, vamos es como Sí, pasando las páginas y la perspectiva de lo que absorbemos de ese libro que ya está escrito. No es que nosotros lo estemos escribiendo. y Cáncer es, la fase cuarta del zodíaco, además, y hace poco tuvimos la puerta del año, y recordemos que también Cáncer es el signo que da forma a Mm, algo por repetición. Por eso después viene Leo, porque una identidad necesita ser producto de una repetición. A ver, ¿a qué voy con esto? Yo no puedo juzgar a alguien por un hecho aislado. Sí desde la parte jurídica o desde la parte legal, ¿se entiende, no? Pero no quizá por un hecho aislado puedo definir a una persona. Necesito ver más de una conducta repetida, porque si no es un hecho aislado, ¿se entiende? Fíjate cómo también cáncer es la cultura o la idiosincrasia de una ciudad, de un pueblo, de un país, porque es la repetición de tradiciones, ¿no? El día de la tradición bueno, de determinados pueblos, de culturas o de la historia, es porque se repite para dar una personalidad en Leo. ah, ¿Sí? Es necesaria la parte canceriana. Por eso también este Mercurio retro nos invita a ver qué mecanismos de repetición estamos haciendo y los que realmente son productivos para que este Júpiter en Leo expanda esa identidad propia, buenísimo, los podemos seguir repitiendo sin problema, pero va a haber otros que terminan siendo el hámster en la rueda, un bucle innecesario, que quizá estamos hasta repitiendo errores del pasado sin darnos cuenta. Entonces, yo creo que el 13 de julio el Sol, que también tiene que ver con Leo, ya que es su planeta, nos va a echar un poco de luz de decir, bueno, a ver, acá podemos seguir repitiendo, pero para con esto otro no hace falta seguir repitiendo esto. mm. Está interesantísimo este tema de la bañera y este tema de lo que vamos a estar ampliando o de lo que la vida nos va a estar ampliando también en este mes de julio. ¿A qué temas? Bueno, aquí están diciendo mucho, Rafa, en TikTok, sobre todo, mm, que a qué temas, a qué puntos de todo lo que hemos mencionado, por decir de ciertos signos de favorabilidad y demás. Yo siento que tratándose de cáncer es como un tema que abarca casi todos los signos, abarca todo el zodíaco. En cáncer a veces es como tan difícil sectorizar que podríamos decir que hay mucha más actividad en los temas de agua, evidentemente las emociones, eh, pero también el aire está súper activado con el tema de Marte en relación a, creo que también la astrología nos está llevando con esto a que sea una astrología más integrativa. Por ejemplo, este tema Sí. también de salir de, porque no es solamente cáncer, digamos, para los que me están preguntando acá en TikTok, no se lo tomen tampoco de que solo cáncer o signos cáncer yo soy Libra, entonces como que esto no va conmigo, yo soy de otro signo, o menos mal, como lo ponen aquí, menos mal soy de otro signo, pero a la final la vida nos está convocando a esa zona, a ese tema. Todos tenemos a cáncer en algún lugar, todos tenemos una historia, una raíz, una familia, una identidad que ahí es donde quizás todo lo que hemos llevado de Life, ahí es donde se anida, ahí es donde podemos hacer ese trabajo de introspección más que si somos de X o de Y signo, ¿no? Sí, y eventualmente, para quien tenga su carta natal a mano, este Mercurio comenzó a retrogradar en el grado 26, si no me equivoco, ¿cierto? Exactamente, Bueno, grado 26. ver dónde está el grado 26 de cáncer para ver en esa retrogradación en qué casa va a estar haciendo la retrogradación porque va a ser el área o el escenario de vida donde quizá más temas trate. Esa pauta sí podemos llegar a dar. Más o menos, desde ahí. Lo va a durar hasta el 26 de cáncer, hasta el grado 10, son como 16, 16. Claro, en algunos casos, bueno, quizá empieza en una casa a retrogradar y se desciende hasta la anterior, ¿sí? Hay que ver cómo se da. Recordemos que la retrogradación es hasta el 23 de julio, pero luego está el periodo de possombra hasta el 7 de agosto, ¿sí? Con esto que dice Rafa, prácticamente todo el mes de julio. Y sí, Prácticamente un trabajo de después de vacaciones y después de haber pasado junio, pues nos espera un julio de mucha introspección y un julio de hacer mucho análisis, que también vale la pena como
tomar esa recarga, ¿no? También vale la pena como pits. También es una manera de tomarlo, de decir, bueno, no escandalizarnos porque no es un tema de, ni satanizar tampoco esta idea de Mercurio retro, pero sí que nos favorece mucho en esta zona, ¿no? Y también hay algo, un dato de color que siempre me gusta dar con Mercurio retro, que a veces se habla de si iniciar un proyecto, ¿no? Con Mercurio retrógrado. Hay una empresa muy conocida que se inició con Mercurio retrógrado y es la empresa Apple. Su fecha de fundación es con Mercurio retrógrado. Entonces, ahí se nos cae Calcula. un poco el libreto, me parece. Ahí ya no aplica el concepto de, creo que estos son los, o lo misma, Rafa, lo que se dice de Mercurio está retrógrado, entonces que y la información, que el WhatsApp, que el Internet, ya, pero hay que ver todo el contexto de dónde viene, hay que ver en qué signo sobre todo se está dando esta retrogradación y lo que venía haciendo, ¿no? Fíjense que es muy diferente tener un Mercurio retro en signos de aire y cuando no ha tenido un acompañamiento o aspectos que hagan alusión a la profundidad, como sí lo tuvo, por ejemplo, este año con Júpiter en Cáncer, que le amplió, le abrió como esa chamba, quizás como cuando estamos construyendo una casa, que vas abriendo la zanja y vas dándole como la apertura de aquí. Entonces ya queda más fácil aterrizar que es en ese punto estratégico de mi vida o en ese tema Ujú. de lo mismo que Exacto. va moviendo la pasión, ¿no? También ese es Exacto. otro tema, que la pasión se va exacerbando también en muchas áreas. Yo lo he visto acá que estoy de vacaciones en Mercurio retrógrado en Cáncer en el país, a la raíz. Le decía a Rafa, mira cuántos años no llevaba, que soy colombiano, vivo en Orlando, me la paso Orlando, México, y sí había venido, pero temporadas cortas, y ahora este Mercurio Cáncer me devuelve aquí a pasarlo un tiempo, mes, algo así, y también es darme cuenta de la energía y la punción tan activa, no sé si sea el mundial, no sé si sea Ajá. las elecciones o todo junto, pero que yo digo, Dios, está la energía así abierta, como muy emoción, tomándose muy a pecho ciertas decisiones políticas típicas de cáncer, de la nación, de que si este, que si el A, que si el B, y lo mismo a nivel patriotismo, que es toda la energía exacerbada del cáncer, ¿no? De la ciudad, de los vecinos, como de este humo también que va. Sí, bueno, también un poco Cáncer es como la patria o la nación de uno y también, bueno, invita también a rever qué vínculo uno tiene con su tierra de origen en general, ¿no? Ujú. Bueno, pues Rafa, muchísimas gracias Rafa por este live, por este tiempo. Obviamente a todos los que nos siguieron también aquí en TikTok, en Instagram. Gracias también a los que estuvieron en YouTube acompañándonos en esta línea de tiempo. Gracias, mucha protección emocional, también dicen por acá en TikTok, excelente invitado. Es Aragón también, para los que me están haciendo las preguntas acá en TikTok, es Rafael Aragón y Javier Aragón, es de Argentina. También tiene su canal de YouTube que se nombra así, como su Rafael nombre, se Aragón, apellida igual. astrólogo, sí. Rafael Aragón, astrólogo, también lo pueden seguir. Él también tiene mucho contenido acerca de los temas astrológicos y de los tránsitos. Qué excelente invitado. Mira, ya con Rafa hemos hecho dos. Este creo que es el segundo que hacemos con Ujú. este live. ¿Qué hicimos? Y Sí, a solas sí, recordemos que hemos compartido en persona el simposio sí, el año pasado, el 2025, con Martín Ochoa y Juan Carlos Gómez, hemos hecho transmisiones también con ellos, pero individualmente venimos haciendo un hermoso trabajo, un hermoso vivo, querido Javier, muy enriquecedor siempre escucharte y compartir, así que muchas gracias también a quienes nos escucharon, nos prestaron su tiempo y a quienes nos lo prestaron también. pues un abrazote para todos y a disfrutar este miércoles de Mercurio retrógrado en Cáncer. Vayan haciendo su lista, pensar dos veces, analizar mucho, hacer ese trabajo de introspección y de menudeo que usualmente es típico en esta zona de Cáncer, antes quizás de lanzar un reclamo, sobre todo ahora con ese Marte, y siempre conectar que esa fuerza y esa punción de querer hacer un reclamo, de querer decirle al otro algo, sobre todo a los cercanos, pues siempre mirar también el fondo del aprendizaje, ¿no? De qué nos deja. Yo creo que es una manera más bonita de transitar este julio, que va a estar tan activo en tantas áreas de la carta tan colectivo. Creo que es la manera más mercurial, más responsable de poder conectar con eso.
Rafa, un abrazote. Un Muchas abrazo de oso gracias. hasta Argentina. Gracias a todos también. Cuídense Otro abrazo mucho. hasta allí. Gracias. Chao, chao. Chao.